Quiero que haya un silencio tan profundo que oigamos el glu 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 del manantial. Para ver TV. Historia. En esta ocasión se inaugura oficialmente el servicio de televisión educativa para todo el país. Enseguida las palabras del director de la Televisora Nacional de Colombia, doctor Fernando Restrepo Suárez. No es en forma alguna la televisión educativa una nueva fórmula salvadora para nuestras vastas carencias en materias culturales, ni pretende reemplazar, como lo ha dicho el señor ministro de Educación, la indispensable labor del maestro. Queremos que sea su auxiliar una poderosa ayuda audiovisual que venga a colmar los vacíos que por razones conocidas se presentan en todos los niveles de nuestra educación. La televisión colombiana se fundó en 1954, en un país con graves deficiencias en la cobertura de los servicios sociales. Se pensaba entonces que la televisión era la forma ideal, barata y eficiente de llegar a los lugares más aislados. La televisión entonces transmitía los mismos contenidos para todos. Podría haberse pensado que era la manera más eficiente de educar en la modernidad, especialmente si no se podía cambiar de canal. Pero ¿qué ha sido y qué es la televisión educativa? Eso lo veremos hoy en Para Ver TV Historia. Para mí la televisión educativa es una televisión que sea cultural, que enseñe, sí, que digamos los niños y los jóvenes pues, las puedan ver sin ningún tipo de, digámoslo así, repercusión. Para mí la televisión educativa es aquella que puede darle a los chicos especialmente y aún a los adultos la recepción de aprender algo. Yo creo que el origen real de la televisión en una dictadura como la de Rojas Pinilla fue un origen de comunicación política. Evidentemente Rojas Pinilla a lo que le interesaba más y a lo que le apuntaba era a tener una comunicación con un medio nuevo que era la televisión. Se hizo totalmente educativa cultural, o sea, digamos, la gran presentadora o la gran conductora de la televisión de la primera época fue Marta Traba. Y Marta Traba era una historiadora del arte que usaba la televisión para enseñar arte, enseñar historia del arte, enseñar a ver arte. Entonces tenía un discurso totalmente culturalista. Se pasaban obras del repertorio universal de la literatura, se hacían referencia a la cultura colombiana, pero aquella cultura letrada. O sea, fue un proyecto totalmente ilustrado, totalmente educativo y cultural, y como tal, digamos que tuvo su razón de ser. Ahora, lo que pasó fue que a Rojas Pinilla le pareció muy chévere la televisión para promover la educación del pueblo. Estamos con Adrián Comas, él es productor, realizador y director de televisión educativa, y desde el gobierno de Rojas Pinilla tiene la intención la televisión de educar, ¿o eso comenzó mucho después? No, porque la televisión nació como una labor social, ¿sí?, del Estado. Básicamente fue eso lo que yo creo que fue la concepción errónea que tuvo la forma de hacer televisión. En ese sentido no había, digamos, ese aspecto educativo. Ese aspecto educativo se fue sumando más tarde cuando otras ramas del gobierno y otros sectores del gobierno como el Ministerio de Educación, etcétera, y mirando lo que sucedía en otras partes en América Latina, pensó que también tenía que hacer televisión educativa. Bueno, investigando cómo se hacía la televisión educativa en Colombia, encontramos a Julio Quintero. Julio, ¿cuándo se comenzó a hacer la televisión educativa? Bueno, Alejandro, hay que aclarar una cosa. En Colombia han existido dos tipos de televisión educativa. Una dirigida para el sector infantil, para los niños de las escuelas, y otra para la población adulta. La televisión educativa para niños arranca en 1958. El primer director fue Humberto Martínez Salcedo, imagínense. Y el Fondo de Capacitación Popular, que fue creado en 1966, institución con la cual se arranca la televisión educativa para adultas, con el canal 11 de Capacitación Popular. La televisión educativa, desde un comienzo, yo pienso que tuvo un gran error. Y el gran error era tratar de trasladar la relación profesor-estudiante
a través de la televisión o del medio masivo. Una persona en televisión con una pizarra haciendo pues operaciones matemáticas o lo que fuera, y era una manera de ver televisión educativa muy a la antigua, digamos. Por eso también marcó mucho la reputación que tiene la televisión educativa como algo aburridor. ¿Qué era el Fondo de Capacitación Popular y qué relación tenía con la televisión educativa de ese tiempo? El Fondo de Capacitación Popular de Inravisión fue un fondo que se creó para la educación a través de los medios masivos de comunicación, le hace radio y televisión. El fondo tuvo unos recursos del Estado a través de los cuales se crearon muchos programas, entre ellos la básica primaria por televisión y el bachillerato por radio. Se hicieron algunos de los primeros años lectivos, por llamarlos de alguna forma, a través de estos medios de comunicación. Durante cerca de unos 25 años pasaron por los programas de capacitación popular, de alfabetización primaria, porque eso fue toda una evolución. Comenzamos con primaria, con alfabetización, después continuamos con la primaria completa, después hicimos un rediseño total de la primaria. Con esos programas, creo, y eran datos estadísticos serios, había una sección de investigación y evaluación, aproximadamente se beneficiaban más de 600.000 personas. Esto era algo, atender un público que el sector educativo formal no lo hacía. Es decir, Colombia tenía cerca de unos 4 millones de analfabetos y gente que no ha hecho la primaria, por lo menos allá otros 4 millones. Entonces la televisión cumplió una función social, educativa y orientadora para la gente que estaba trabajando, estaba estudiando, o se habían casado, habían dejado los estudios y habían quedado a la deriva. Hasta donde entiendo, la televisión educativa en sus inicios tuvo una muy buena intención, que fue educar a todo el mundo por igual. Pero me parece que no se dieron cuenta de que era como un juguete nuevo que no sabían usar para enseñar. La pregunta es, ¿cómo utilizaron esta nueva herramienta para educar? Con la puesta en marcha en revisión en 1964, se afianza la educación primaria y los programas educativos para adultos. Casi un tercio de la programación está dedicada a este fin, a este propósito, y por casi 30 años. Sin embargo, la televisión colombiana se demoró mucho tiempo, 3 décadas, en hacerse una pregunta fundamental. ¿Sirve la televisión para educar tal y como se hace desde las escuelas? ¿Puede la transmisión de televisión potenciar o suplantar al maestro? De la primaria por televisión, no, la verdad no. Así no, me corchan. Daban cursos de inglés, me acuerdo tanto. Enseñaban a multiplicar las palabras, a configurar frases con palabras, las letras. Si bien el Ministerio de Educación pensó en un momento que la televisión educativa podía ser un instrumento importante en la educación, lo que es curioso es que la televisión educativa siguió agarrada a Inravisión como una parte independiente del Ministerio de Educación. Entonces, las políticas públicas del sector educativo en general no permearon la televisión educativa. Se siguió haciendo televisión educativa en estudio, no se logró, digamos, esa integración entre lo que es lo pedagógico y todos los nuevos medios. En Colombia hubo una especie de decadencia de la teleeducativa porque en unas épocas se hablaba un poco de la teleclase y eso generó mucha antipatía de la audiencia frente a ese tipo de televisión. Se sentían en clase. Yo me acuerdo que habían en horarios diurnos, mañaneros, televisión educativa. Enseñar a leer, enseñar a sumar, restar, multiplicar, etcétera. Y a mí me parecían terribles esos programas, de una ingenuidad, de un ingenuismo. Y repito, nunca he creído que pueda ser sustituible en su eficacia el profesor como una presencia activa en todo ese proceso de formación en las ciencias básicas, digamos, la aritmética, el castellano, etcétera. Definitivamente no creo en eso. ¿Sabes por qué se equivocó la televisión educativa? ¿Tú te acuerdas de una cosa que se llamaba el Canal 11? Sí. Eso era una mamera, ¿te acuerdas? Y aquí que me caigan todos, eso era una mamera. No, yo trabajo para el Canal 11. Si yo le pregunto, no, tú trabajas para Señal Colombia.
¿Ese no es el Canal 11? No. Ah, ya te entiendo. El nombre del Canal 11. Sí, ya me estaban metiendo aquí al agua. ¿Ok? Ajá. Era el antiguo Canal 11. ¿Sabes por qué se equivocó? Porque tenían la intencionalidad de educar, que es una muy buena intención, tenían muy buenas intenciones. Pero la intención no se denota. No, claro. Ellos trasladaron el aula a la pantalla y resulta que el aula tiene unos lenguajes propios que distan radicalmente de los lenguajes de esta maravilla que es una pantalla y que tiene unos lenguajes increíblemente más cercanos a los lenguajes de la gente. La fortaleza de la televisión es justamente lo audiovisual. Cuando tú tienes la oportunidad de hacer cosas con un colorido, con una fotografía dinámica, ágil, pero hermosa, con un sonido que te permite a ti enfatizar conocimientos, ya sea de forma tecnológica o de forma natural, esas herramientas son fortalezas que de pronto no tiene el docente a la mano. La tele de los 60, 70, la tele educativa, adoleció de recursos, por un lado, adoleció de know-how, de conocimiento de lo que ya se estaba haciendo en el mundo y se redujo al profesor frente al tablero. ¿Eso qué hizo? Hizo alejar a las audiencias del Canal 11 en ese momento y a los profesores, en el sentido de que veían que no era un recurso atractivo para los estudiantes. A eso se le suma que empieza la inyección en los 80 de una televisión que no es de calidad y el profesor y el papá empieza a ver en la tele un enemigo porque no tiene calidad, no le está dando nada a los niños. Un grupo de profesores realiza desde los estudios de la televisión el milagro de hacer llegar sus lecciones a las más diversas mentalidades. El primer programa formal de 100 emisiones de televisión arrancó en junio de 1970. Ya ahí se han cambiado muchas cosas del programa. Ya, por ejemplo, los telemaestros, profesores que venían del sistema educativo, pero entrenados en la parte de producción, en la parte de manejo del medio. Entonces, teníamos el área de matemática, el área social, el área de español, el área de ciencias naturales. Se buscaba la mejor gente. Esa sumatoria de docentes presentando televisión y tratando temas un tanto densos se convertía en lo que popularmente llegó a llamarse televisión ladrillo. La televisión educativa básicamente perdió ese horizonte en buena hora, entre otras cosas, del profesor, del telemaestro que le llamaron en un comienzo. Bueno, y a quién se le ocurrió poner a un man a enseñar en un tablero en televisión. Lo que pasa es que se trataba de clases, de acompañamiento pedagógico para cada una de las áreas, de manera que el rol del profesor era importante. Por lo tanto, había una persona que era experta en el área, que desarrollaba la clase como si se tratara de una clase presencial, pensando que había una audiencia que lo estaba viendo y que era importante pues un acompañamiento desde el punto pedagógico y metodológico de cada una de las áreas. Esa figura de telemaestro sale del aire en busca no de rating, sino en busca de acercamiento con el televidente, que sepa que lo que tengo aquí es algo que me interesa y captar la atención. Por televisión educativa habitualmente se ha entendido, eso es lo que yo entiendo desde hace muchos años, una televisión que quiere enseñar a leer, a sumar, a restar, a multiplicar. Y una televisión que con cualquier tipo de programa inevitablemente educa, para bien o para mal, pero educa. Con un dramatizado se educa, con una telenovela se educa. De modo que son dos modalidades de concepto de la educación, que implican en cierta medida la pedagogía por un lado, y por otro lado implican el entretenimiento. Uno de los problemas de nuestra televisión, desde casi los orígenes, es haber separado lo que es lo educativo, por una parte, y cultural, como algo ladrilludo, y por otra parte, lo recreativo. Se dice en términos generales que la televisión es información, recreación, entretenimiento. En teoría se unen los conceptos. En la práctica, lo que sucede es
que por una parte está lo ladrilludo, entre comillas, tradicionalmente en la historia de la televisión, y por otra parte están los canales comerciales, que son los que supuestamente traen el entretenimiento. La idea es que podamos educar sin que se nos note. La educación como consecuencia y no como un objetivo que sea boleta. ¿Ves? Toda la televisión debe ser educativa y cultural. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto no es creatividad mía. Esto está consignado en la Ley 182 de televisión y en la modificatoria 335. La educación debe ser, tiene dentro de sus fines y principios informar, formar y entretener. Yo te pregunto, ¿por qué la televisión tiene una función educativa? Menos mal que la gente no sabe eso, porque cuando la gente se da cuenta que lo están educando, cambia el canal. Ya, te entiendo perfectamente. Perfecto, o sea, sí, tú sí. no te boletees. Estamos con Susana Silva. Ella actualmente es asesora de televisión educativa y cultural. Prende la televisión para divertirse. Porque la televisión es un espacio de gratificación. Uno no prende la televisión, pues algo que esté haciendo un curso pues por televisión. Uno solamente prende la televisión para pasarla buena. De tal manera que hablar de televisión educativa y no hablar de entretenimiento, pues es una contradicción. Entonces, quienes estamos comprometidos con la televisión educativa, lo que hacemos es, a la hora de diseñar y a la hora de producir material que supuestamente debe educar, lo que hacemos es televisión entretenida, con contenidos, con responsabilidad social, con investigación, sabiendo que quien está detrás de la cámara es un ciudadano a quien tenemos que respetar, a quien tenemos que ayudar a crecer, y no simplemente un consumidor al que tenemos que empujar a que compre. Esa es la diferencia. Como no se entendían las ventajas de la televisión, lo que se hizo fue poner a un maestro a enseñar en la pantalla, y pues eso fue muy aburrido. Entonces se buscó llamar la atención, se buscó hacer algo más entretenido, se buscó enseñar sin que la gente se diera cuenta. Los programas del Fondo de Capacitación Popular salieron del aire definitivamente en 1998, pero desde entonces ya competían con programas como La Brújula Mágica, series extranjeras e inclusive dramatizados comerciales como fue Francisco el Matemático. Aunque para muchos fue una alegría saber que se terminaba la era de la televisión ladrillo, quedó en el aire una pregunta. ¿Es la televisión educativa actual capaz de abrir la mente de los colombianos? ¿O el Estado se ve limitado en dimensionar y comprender las necesidades de aprendizaje de una nueva sociedad? Debería ser entretenida, o sea, yo pienso que es entretenida, porque esa es la mejor forma de llegarle a la juventud, y para que uno como padre inculque a los hijos a ver ese tipo de programas. Debe ser didáctica, especialmente para que los niños puedan como agarrarse de ahí, de verdad sacar algo lucrativo y llevarlo para que sean mejores personas. Yo creo que sí es aburrida, a veces la gente no, o más aún la gente joven no se sienta a ver un programa educativo porque no, están es como en otra temática, están como en otro ambiente. Yo trabajé en el año 84 en el gobierno de Belisario Betancur, me contrataron de profesor de matemáticas para un programa que quería enseñar a sumar, restar, multiplicar y dividir por televisión. Hasta cuando desempeñé ese papel de profesor, yo sabía multiplicar, restar y dividir. Pero a partir de haber hecho ese programa casi se me olvidan esas operaciones, porque el programa me imponía una terminología que yo desconocía. Ya no se decía 5 más 5, 10, sino a 5 se le adiciona 5 y da 10. Y eso era de hierro. A mí no me permitían como profesor, entre comillas, como actor que hacía de profesor, no me permitían usar mi terminología. Había un cambio de léxico y se pretendía que los televidentes beneficiarios de esos programas educativos tenían que empezar a manejarlo, y en tratándose de adultos me parece muy improbable que si toda la vida habían utilizado términos distintos a esos tecnicismos que les impuso el Ministerio de Educación en ese momento, me cuesta creer que con ese sistema hayan aprendido algo. Cuando el Estado se considera como el depositario del deber educativo de un país,
no está haciendo buena televisión. Yo creo que cuando el Estado comprende que hay programas que pueden atraer mucho a todos los sectores, ahí está haciendo educación sin saberlo, proponiéndose ser muy creativo, proponiéndose estimular a productores, construir una producción propia que logre competir internacionalmente. Eso es educar a través de la televisión. El panorama cambia con los canales privados porque obviamente cambia el tema de la programación, cambian los concesionarios, los canales 1 y lo institucional pues obviamente se modifican radicalmente. Establece pues una concentración de la audiencia buscando el entretenimiento y eso supone, en mi opinión, un gran reto para la tele. La tele cultural tiene que buscar otros formatos, pero el reto también está en que la búsqueda de estos formatos no vaya en detrimento del contenido. ¿Qué formatos se utilizan para la televisión educativa? Bueno, esa es, por ejemplo, una de las grandes novedades que tiene hoy la televisión educativa en el mundo. Antes se pensaba que la televisión educativa tenía que ser rígida, aburrida, acartonada, tablero, ¿sí? Hoy dime qué formato nos sirve para la televisión educativa. Sirve cualquier formato. Sirve el documental, pero también sirve el reality, sirve la telenovela, sirve el dramatizado, sirve cualquier formato, cualquier género, cualquier formato, sirve para hacer televisión educativa. La tele educativa tiene que investigar mejor y tiene que ver cómo esa investigación nutre estos nuevos formatos. Eso todo tiene que tener una mirada mucho más creativa desde el sector público, desde los que hacemos televisión para el sector público. Si la familia llega a las 7 es para relajarse. Entonces, si tú quieres insertar ahí, incidir con un mensaje social, de desarrollo o educativo o cultural, pues tienes que manejar los formatos, ¿no? Por su culpa dejé ir a esa clase, ahora el chivo me va a matar. Yo no puedo volver a ser un alumno común y corriente, yo no resistiría, hermano. Sabemos que la tele, la audiencia que más consume, la consumen niños menores de 18, que la consumen entre las 7 y las 10 de la noche, eso lo sabemos. Y que a esa hora hay una buena competencia en términos de material de calidad en los canales de Educativo y Cultural Señal Colombia. Sabemos también que la televisión pública regional es la tercera opción de los colombianos en las regiones después de Canal Caracol y RCN. Eso es un dato clavísimo, porque nos damos cuenta que si uno quiere efectivamente incidir en el desarrollo del país, tenemos que hablar en un lenguaje de la región. Entonces aquí hay que descentralizar y empezar a capacitar en la región. Hoy en día el concepto, digamos, de televisión abarca tanto a los niños como a los adultos. Ya vemos que el concepto de franjas infantiles, por ejemplo, se está diluyendo. Los niños, según las encuestas de rating, etcétera, están viendo más televisión para adultos que televisión para niños. Están viendo todas las telenovelas. Entonces, lo que es importante es que tanto los padres como los televidentes, si no son padres, como que todo el mundo aprenda a ver televisión, que eso es muy diferente a una televisión educativa. Aprender a ver televisión, ¿qué quiere decir? Analizar qué lógicas hay detrás de la televisión. Es tratar de integrar el medio televisión a todas las políticas educativas. Y eso es muy diferente de una televisión educativa aislada, como encapsulada, diferente de otras televisiones, con públicos diferentes. En este capítulo pude llegar a la conclusión de que en la televisión no debe haber diferencias entre el entretenimiento y la educación. La televisión educa a todo momento. Educa con seriados, educa con programas de todo tipo, educa con novelas. Es más, ustedes en este momento se están educando. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.